No sé si a los dos. No, sí, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias. Espero que les quede pila. Ya estamos acercándonos a la hora de la comida. Entonces, agradezco de antemano su paciencia para continuar con esta presentación. Agradezco mucho la invitación por parte de Relieve, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ¿no? Y la amable atención aquí, sobre todo de la profesora Gaby, ¿no? Entonces, me voy a centrar un poquito más en temas eh, de la regulación y de la política en la descarbonización. Eh, eh, Muchas veces cuando estudiamos ingeniería nos quedamos con la idea que lo importante es desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? Y por supuesto lo es, ¿no? La madurez de la tecnología y su costo son factores importantes, ¿no? Pero muchas veces hay factores subyacentes de los que no nos enteramos y mágicamente suceden ciertas cosas y mágicamente otras no suceden, a pesar de que son factibles. Entonces, la regulación, las políticas públicas son sumamente importantes en este proceso. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, voy a brincar la agenda, ahorita lo vamos a ver sobre la marcha para no perder demasiado tiempo, ¿no? Entonces, primero recorremos brevemente, y el doctor Rivera también lo ha hecho, qué es lo que nos motiva aquí, es la necesidad de descarbonizar, quitar el carbón, ¿no? En sus diferentes variantes de la ecuación y quitarlo de la economía. Y como ya sabemos, eh, hasta la fecha, ¿no? En nuestra economía mundial depende en un nivel importante del carbón. Siguiente, por favor. No, parece que no. Está regresando. Ah, sí, ¿no? Bueno, aquí parece, aquí quiero enfatizar el punto de los puntos de inflexión, ¿no? Todos que sabemos un poco de ingeniería, sabemos que un sistema eh, puede cambiar bajo la influencia de un forzador externo, en este caso el forzamiento es el forzamiento climático, el forzamiento radiativo, entonces el sistema puede cambiar, ¿no? Y puede tender hacia un nuevo punto de equilibrio, ¿no? Entonces, una vez llegado a este nuevo punto de equilibrio, ya no puedo regresar, ¿no? ¿Qué puede pasar a nivel mundial? Aquí no se aprecia muy bien aquí los continentes, pero bueno, tenemos varios puntos, ¿no? Que pueden ocurrir. Vemos aquí en un incremento de temperatura global hasta 1.5 a 2 grados, hay ciertas cosas que van a ocurrir forzosamente, ya prácticamente hemos rebasado estos puntos ya, pero otros tantos que no. Por ejemplo, el daño permanente a la selva tropical de la Amazonía todavía es algo que podemos mitigar, también podríamos mitigar todavía el deshielamiento de los glaciares, por ejemplo, aquí en los Andes, ¿no? El Chimborazo, que está aquí a una hora en un escenario de 2 grados para arriba, muy probablemente perdería su cubierta de hielo, mientras que en otros escenarios sería posible evitarlo, ¿no? Aquí vemos cómo vamos actualmente. Podemos ver que con las políticas actuales estaríamos en un escenario donde para el 2010 probablemente ya no verían el Chimborazo como lo ven actualmente y muchas otras cosas sí ocurrirían. Y bueno, ya se han planteado detalladamente los diferentes escenarios, ¿no? Esto obviamente lo ideal es mantener la temperatura bajo un incremento de 1.5 grados y se conocen las políticas y las opciones tecnológicas necesarias para ello, ¿no? Sin embargo, pues existen ciertos retrocesos, ¿no? Y nuevas amenazas y quiero hablar brevemente de ello, ¿no? Bueno, muchos de ustedes lo habrán escuchado, ¿no? En Estados Unidos se tiene un nuevo gobierno que está eh, básicamente promoviendo masivamente el regreso a la cultura fósil, ¿no? Y esto va muy de la mano del negacionismo climático y la desinformación masiva, aprovechando las redes sociales y hoy en día la inteligencia artificial que permite crear información falsa. Hay bloqueo político a nivel países y también el proceso internacional, que es una amenaza importante, en particular el hecho que se esté ralentando el proceso del Acuerdo de París. Hay nuevas amenazas, ¿no? Como la inteligencia artificial, estamos hablando ya de fábricas, ¿no? Que ya le dicen a las acereras, quítate, te voy, ¿no? O sea, tenemos fábricas llenas de computadoras que consumen más que una acerera, que consumen más que un pequeño país, ¿no? Y bueno, tenemos el surgimiento, bueno, el fortalecimiento y el surgimiento de nuevas petrodictaduras y Estados Unidos va para allá.
Entonces, aquí vemos un poco el tema de la inteligencia artificial. Vemos que estos son centros de datos y estos son centros nuevos que se están estableciendo. Vemos que el tamaño de uno de estos centros corresponde al consumo eléctrico de Honduras, Nicaragua, El Salvador, ¿verdad? Entonces, un centro, una fábrica de datos, ¿no? Entonces, de este tamaño estamos hablando. Ya pasaron los tiempos en los que el sector digital era algo etéreo, algo virtual, ¿no? Eso es algo muy real, ¿no? Y con una carga muy real a los recursos naturales, ¿no? En cuanto un poco a la negacionismo, la desinformación, aquí ya que estamos en Ecuador, aquí estoy citando datos de Climate Tracker América Latina, que analizaron aquí las notas periodísticas. Vemos que 35% de las notas periodísticas relacionadas con esta temática tienen algún sesgo, tienen algún tipo de desinformación. Aquí no hubo pocas que son de plano negacionistas. En Estados Unidos se encontrarían bastante más, ¿no? Pero sí hay notas que se pueden calificar como engañosas o retardistas, ¿no? En Ecuador, afortunadamente, no hay notas negacionistas o conspiracionistas, pero también hay muchas retardistas que dicen, bueno, pues continuemos con lo mismo, no le muevan mucho, aquí estamos cómodos en esta zona de confort, déjenme ganar dinero vendiendo energía fósil. Entonces, es importante recordar los costos, ¿no? Hay muchas tecnologías, el doctor Rivera nos habló de varias tecnologías solares, eh, hay muchas opciones, muchas cosas que podemos hacer, pero no todo llega a ser competitivo, ¿no? Eso no es para decir que no debamos investigar, pero sí tenemos que, para política pública, tenemos que distinguir claramente entre cosas que son altamente comerciales, altamente competitivas y otras que son cosas en desarrollo y que pueden estar sobre en la política dentro de 20 años, ¿no? Hoy en día las dos tecnologías en las que tenemos que fijarnos es la energía eólica, el tema de mi plática, ¿no? Y la fotovoltaica, sobre todo a gran escala que hemos mencionado, ¿no? Entonces es importante mencionar que estos ya no, el tema aquí ya no es que sean más caras que la energía fósil, porque no lo son, son dramáticamente más baratas y quiero que se lleven este mensaje muy claro, porque todavía existe esa preconcepción, ¿no? Que ya quisiéramos poner energía solar y fotovoltaica, eólica o solar, pero está muy caro, ¿no? Eso es falso, eso es rotundamente falso. La energía eólica de gran escala y la fotovoltaica son las tecnologías más baratas para la generación de electricidad. Aquí algún ejemplo, en condiciones muy favorables para el gas natural en México, pagamos del orden de $3.5 por millón de BTU. Eso es extremadamente barato comparado con Japón, con Europa y con otras partes. Aún así, la energía eléctrica con ciclos combinados cuesta como 3 veces lo que cuesta con energía solar y eólica, ¿no? Y bueno, no, nunca falta la pregunta, ¿y la nuclear, papá? ¿Verdad? Pues la nuclear está carísima, ¿no? Y eso sin considerar los costos intergeneracionales. Si tengo que contratar a un vigilante que esté vigilando algún depósito de desechos radioactivos por siguientes 500.000 años, ¿no? Sin considerar estos costos, sigue siendo carísimo, ¿no? Entonces la energía nuclear no es una alternativa. Hoy en día hay nuevamente mucho auge, sobre todo por la inteligencia artificial que usa estas cantidades inmensas de energía eléctrica, ¿no? Entonces hablamos un poco de la historia, cómo llegó la energía eólica a tener un papel importante, ¿no? Entonces, la tecnología fue una parte importante, pero la política pública fue una parte más importante, ¿no? Normalmente se ubica la cuna de la energía eólica moderna en California en los años 80, ¿no? En el 78 se introdujo el PURPA, el Public Utility Regulation Act, y lo que hizo básicamente obligó a las compañías eléctricas monopólicas a abrirse hacia desarrolladores de proyectos, ¿no? Y bueno, en California había bastante, o hay bastante recurso eólico. Esta es aquí una fotografía de una de las antiguas granjas eólicas, que todavía eran aerogeneradores muy pequeños que vienen en aglomeraciones masivas. Los norteamericanos en aquel entonces no tenían la tecnología adecuada para aprovecharlo, entonces ahí dieron entrada a los daneses, que ya tenían algunas décadas desarrollando eso. Entonces fue el primer auge. En Alemania ocurrió con 10 años de retraso aproximadamente. También es muy famoso esta ley, en inglés normalmente lo
traducen como Feed-in Law o la ley de la alimentación de electricidad, que también nuevamente abrió la cancha a los desarrolladores privados, ¿no? Independientemente de las compañías monopólicas, ¿no? En México una historia similar, no tan exitosa, pero también similar, ¿no? En los 90 se creó el concepto de autoabastecimiento, que también obligó a la compañía eléctrica, Comisión Federal de Electricidad, a aceptar, ¿no?, la inyección de potencia por parte de compañías privadas, y esto fue mejorada algunos años después mediante un concepto para la transmisión, para el cobro de la transmisión. Algunos han mencionado que el tema de transmisión es importante. Entonces, aquí sobre todo esto impedía que la compañía eléctrica pudiera pararse en su macho y decir, oye, aquí no te conectas, porque pues te estás metiendo en mi cancha, ¿no? Y te voy a cobrar lo que me dé la gana. Y eso, esa ley, bueno, en realidad fue una regulación, impidió y abrió la cancha, ¿no? Y bueno, pues obviamente CFE quedó eternamente enojado por esto y han convertido esto en su bandera principal para implementar una contrarreforma, ¿no? Sin embargo, a nivel mundial, la energía eólica ha crecido de manera importante. Aquí, como en muchas canchas, ¿no? China es por mucho, ¿no?, el actor más importante, ¿no? Nomás para darse una idea, esa es la capacidad instalada de China, 560 gigawatts. Para que nos ubiquemos, Ecuador tiene una capacidad instalada de 9 gigawatts, ¿sí? Total, todo, ¿no? Esta es China y no hace eólica, ¿verdad? México tiene una capacidad instalada de 90, pero batallamos para cumplir, para satisfacer una demanda de 55 en verano. Entonces, es 10 veces la demanda máxima de México y se instalan anualmente estas cantidades. Entonces, sí es una tecnología de gran escala. No estamos hablando ya de resorteras, ¿no?, que hacemos en el laboratorio, no son grandes tecnologías, ¿no? En México, nuevamente hablando de política, ¿no? En México vemos que empezamos, teníamos un ascenso aproximadamente exponencial, ¿no?, a principios de la década de los 2010, y vemos que hay una casi perfecta curva de logística, ¿no? Entonces, que uno se pregunta, bueno, porque si en todas partes crece exponencialmente, porque en México es logístico. Bueno, pues porque la política en el periodo de nuestro presidente anterior, ¿no?, ha frenado activamente. Lo ven aquí en las observaciones anuales, ¿no? A partir del 2019 caen, ¿no?, precipitadamente las instalaciones anuales, ¿no? Entonces, México detuvo la instalación, y hay una curva similar para la parte solar, ¿no?, sus instalaciones en energía eólica solar para quemar más gas, ¿no? Y pues la bandera que el gobierno manejaba era la soberanía energética, ¿no? Lo interesante es que esta soberanía energética se está construyendo con gas natural importado de Estados Unidos, ¿no? Bueno, en la política muchas cosas son posibles que no tienen que ver con sentido común, ¿verdad? Mucho menos con ciencia, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí en 2000 solamente una cuarta parte del gas que se consume en México era para generación eléctrica, ¿no? India ya es la mayor parte, ¿no? Entonces el gobierno de México está apostando masivamente a instalar plantas de gas natural, teniendo todo el sol y todo el viento del mundo, ¿no? Como les voy a mostrar, ¿no? Entonces vemos que aquí México se ha quedado atrás, Brasil ya está tomando el liderazgo, sigue estando muy bajo todavía, pero tiene un buen ascenso, Chile, por supuesto, y Uruguay. Ahorita les hablaré un poquito de Uruguay, no ha sido un ejemplo para muchos países en América Latina, ¿no? Aquí, obviamente, uno no puede hablar de energías renovables sin hablar de Alemania, ¿no? Y no porque yo sea alemán, sino porque han sido, pues, uno de los líderes en el mundo. Y vemos aquí, disculpen si no pude traducir estas leyendas, pero aquí lo puse ahí alguna letra en español, ¿no? Entonces vemos que la eólica es el brazo fuerte, ¿no?, de la energía renovable en Alemania, ¿no? Y eso que no es un país tan extremadamente ventoso, ¿no? Solamente se han tenido la consistencia, la perseverancia y la continuidad en la legislación. Aquí ven algunos hitos legislativos que han logrado que se dieran este desarrollo, ¿no? Aquí vemos que hoy en día ya la mayor parte de las nuevas instalaciones en mi país, nublado, un poco como Ecuador, ¿no? No se compara con México, ¿no? Está nublado la mayor parte del tiempo, pero aún así, ¿no?, la mayoría de las instalaciones nuevas son solares o son eólicas, ¿no? Y la nuclear ya nos despedimos, ¿no? Ya se tomó la decisión.
y pues no hace falta, ¿no? Como ven, y bueno, ahorita lo que falta es quitarle el carbón de la jugada, que también está, ya es un hecho, ¿no? Que va a ocurrir, ¿no? Entonces, Alemania hoy en día produce 60% a partir de las energías renovables, este año ya es un poco más, ¿no? Hablando brevemente de Uruguay, porque Uruguay que creo que es un ejemplo a seguir, ¿no? Porque como decíamos, estos germanos o los daneses o los chinos, quién sabe qué, aquí estamos en América Latina, ¿no? Pues eso es un país pequeño, es eh, similar a Ecuador, ¿verdad? Y es un país que con recursos propios, ¿no? Sin tener que contratar especialistas muy caros de otros países, ¿no? Con los recursos propios han logrado una transición energética. Aquí ven un diagrama de probabilidad. Voy a explicar muy brevemente qué significa. Eso es una probabilidad del recurso hidroeléctrico, ¿no? Y Uruguay tiene algo de electricidad. Entonces, el lado izquierdo implica la posición, la generación que se tiene en años secos, ¿no? De poca. Entonces, esto es para el 2011. Aquí vemos en años húmedos, ¿no? Prácticamente podían generar la totalidad de su electricidad mediante hidroelectricidad, pero en años secos muy diferente, ¿no? A pesar de que se siempre dice que la hidroeléctrica es mejor que la eólica de solar porque es controlable, bla, 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 pero varía mucho interanualmente, ¿no? Entre años, pues, hay años secos, años húmedos, entonces en años secos tenían solamente 25%, ¿no? Entonces esto se tenía que generar con combustóleo, en América Latina dicen muchas veces búnker, ¿no? Bunker fuel, ¿no? Importado, ¿no? Obviamente muy sucio para empezar y dos, pues caro, ¿no? Entonces no les convenía y entonces en cuestión de 8 años se movieron y fomentaron la instalación de energía eólica. Entonces ahora resulta que en años húmedos les sobra energía eólica que pueden exportar a Brasil o a Argentina, o en el peor de los casos la tiran, ¿no? Como entonces es preferible, ¿no? Tirar energía eólica excedente que quemar petróleo importado. Esa fue la visión y ellos en unos pocos años lograron hacer esto, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. 6 minutos, ¿eh? Bueno, ya me quitaron tiempo, ¿eh? Pero bueno, rápidamente. Bueno, entonces ahora sí, energía eólica y solar eólicas son buenas, bonitas y baratas, pero ¿cuál es ahora es el tema? ¿No? Pues ya no se puede justificar el rechazo de la energía eólica o la solar por el costo, ¿no? Entonces, ¿ahora qué le busco? ¿No? Entonces, el tema que le están buscando es la confiabilidad, ¿no? Dicen que no es confiable, ¿no? Y bueno, los que se inscribieron para el taller de la tarde les voy a platicar un poquito más sobre esto, pero la idea básica es simple, ¿no? Confiabilidad significa varias cosas, pero las más importantes, poder satisfacer la demanda, ¿sí? Tener suficiente energía para generar, como el año pasado, en abril, que estuve aquí en Ecuador, pues no teníamos suficiente electricidad, entonces se tenía que cortar la luz, entonces había insuficiencia de recursos, ¿no? La otra es la seguridad de despacho, significa cuando se me va alguna planta por algún motivo que no se me caiga la red, ¿verdad? Entonces, esto se puede medir, hay un recurso típico para esto, son las curvas de duración de carga, ¿no? Entonces, aquí dado el tiempo corto que tengo, no voy a insistir demasiado, voy a pasarme a la siguiente gráfica. Entonces, normalmente nos interesan para la confiabilidad los eventos extremos, no lo que pasa el 95% del tiempo, sino que pasa en este último por ciento del tiempo, ¿no? Cuando la carga es muy alta. Entonces vemos aquí, esto es para España, ¿no? Vemos que España aporta muchísima generación, pero en las horas más críticas no aporta casi nada, pero la eólica sí, la eólica aporta 3.500 megawatts en el 99% del tiempo. Entonces es una ventaja que la eólica pues ocurre, es bastante estable, ¿no? A lo largo del año, ¿no? En México la situación todavía es mucho más modesta, aquí también un acercamiento. Sin embargo, podemos ver que en México prácticamente en todos los segmentos de carga, ¿no? Se aporta una cantidad importante, aproximadamente 5.000 gigawatts, eso es más de la mitad del sistema ecuatoriano, al sistema eléctrico nacional, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar, ¿qué podemos hacer en Ecuador, verdad? Aquí me voy a brincar la parte de México, me voy directamente a Ecuador, ¿no? ¿Cuál es el potencial
para energía eólica en Ecuador. Primero podemos irnos al estado actual, ¿no? Actualmente tenemos muy poco, ¿no? Aquí dice 61 gigawatt-horas, a lo mejor no significa mucho para ustedes, pero esta es una cantidad básicamente mínima. Aquí vemos, ¿no? La producción total fue esta. Entonces, la eólica actualmente no pinta, ¿no? En Ecuador, ¿no? Vemos que el potencial parece ser, según este tipo de diagramas, parece ser muy poco. Sin embargo, si uno mira un mapa, ¿no? Este es parte del fue generado con el Global Wind Atlas, ¿no? Entonces vemos que toda la zona andina, ¿no? Cuenta con un potencial bastante interesante, ¿no? Para la generación de parques eólicos. Y aquí un estudio de un colega aquí del Politécnico de Chimborazo, no sé si esté presente aquí, Diego López, ¿no? El colaborador. Aquí vemos que hicieron ahí un análisis de los factores de planta que se pueden lograr en un sitio andino y se ve que en efecto hay factores de planta muy, muy elevados, ¿no? Entonces es bastante factible desde el punto de vista técnico y económico, ¿no? Y otro punto que algunos ya lo han mencionado, la transmisión, ¿no? O sea, no basta tener la granja eólica en una parte, sino tengo que desahogar esa energía y mandarla a alguna parte, a los centros de carga, ¿no? Y bueno, aquí vemos la red de transmisión es bastante mallada, ¿no? Y en zona andina también hay un corredor más o menos robusto, y vemos que la mayoría de los sitios no están a más de 10, 20 kilómetros, ¿no? De la red de transmisión, ¿no? Obviamente hay que hacer un análisis detallado para ver, ¿no? Cuál es la capacidad de estos corredores, cuánta capacidad ya está siendo utilizada, pero de antemano no parece descabellado instalar granjas eólicas en esta zona. Y bueno, pues ya ha habido proyectos, eh, aquí, aquí los puse en un mapa junto con el recurso. Aquí está transparente, pero podemos ver aquí sobre el mapa, ¿no? La parte roja aquí es la parte de mucho recurso y aquí en efecto se ubican la mayoría de los proyectos, ¿no? Ahora bien, parecen ser todos de la compañía eléctrica estatal, y lo que llama la atención es que apenas hay 66 megawatts operando, hay otros tantos anunciados y otros 560 donde parece haber poco movimiento en los últimos años, ¿no? No sé cuál es exactamente el estatus, pero si vemos la suma, no estamos hablando aquí tan solo de proyectos ya en curso de 1000 megawatts, ¿no? Comparado con los menos de 9000 megawatts de todo el sistema, esto no está nada mal, ¿no? Y obviamente podemos ver que aquí hay muchos sitios, ¿no? Pues que ni siquiera están en el radar, ¿no? Entonces, conclusión, para Ecuador, ¿no? Este recurso en la zona andina es bastante atractivo, ¿no? La mayoría de los sitios se encuentran a una distancia bastante manejable, es a 20 kilómetros de la línea de transmisión más cercana. Existen ya unas granjas eólicas con una capacidad de 66 y otros tantos anunciados, y se podrían llegar a unos 1000 megawatts en un corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya con eso concluyo mi intervención y estoy a sus órdenes para cualquier duda y pregunta, ¿no? Así. Preguntas que si hay alguien interesado. ¿Inquietudes? Allá, por favor, si me ayudan con el micrófono. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Por hacerle una consulta, hace poco, bueno, hace tiempo atrás hubo un apagón masivo en España y las noticias que llegaron a Ecuador pues, en mayo, de las energías renovables fueron las noticias que aparecieron, que pues, no eran constantes, que hubo una velocidad de viento, que al mismo tiempo hubo nubosidad y que por eso falló el sistema. ¿Cuál sería tu opinión, por ejemplo, ante estas noticias? Justo desmeritan un poco las nuevas generaciones de energía. Sí, bueno, como ya comenté, ¿no? Como 35% de las notas periodísticas analizadas al respecto son falsas, ¿no? Entonces, lamentablemente hoy como mundo, ¿no? Ya como Ecuador, ¿no? Como mundo nos exponemos, ¿no? A una avalancha de información falsa, ¿no? Que es muy fácil, incluso con inteligencia artificial, crearla. Muchas veces opina gente sin conocimiento de causa y sin estudio de por medio, ¿no? Hasta la fecha, el operador del sistema español no ha emitido un reporte final sobre el diagnóstico final. Hay algunas pistas, ¿no? La razón principal que se ha identificado es la falta de interconexión con Francia, ¿no? España es prácticamente
Ibérica es prácticamente una isla, ¿no? Entonces eléctricamente está casi desconectado, ¿no? Entonces uno de los factores más importantes es que tenga una conexión más robusta con Francia, ¿no? Esa es la principal razón. El hecho que, en efecto, había mucha generación solar en el momento, pero hay ningún indicio que la generación solar o eólica haya causado la apagón. Hola, muchas gracias. Excelente reflexión. Hablando de las recomendaciones en la importancia de desarrollar capacidad de almacenamiento. Vengo de California y una de las cosas que nos pasa es hay tiempos del día que tenemos que tirar la energía. Sí, no, en la tarde voy a hablar un poquito de almacenamiento. Almacenamiento suena a veces como la panacea, ¿no? Pero hay que entender muy bien qué papeles puede desempeñar un sistema de almacenamiento. Y esto difiere dramáticamente. O sea, un sistema de almacenamiento puede ser 20.000 cosas, ¿no? Pero hay que definir muy claramente cuál es la tarea, ¿no? El tema de California es muy particular. California tiene una altísima penetración de instalaciones solares, al grado que a mediodía ya no necesitas generar con nada más, ¿no? Porque ya tienes suficiente sol, tienes hasta excedente de sol, ¿no? Entonces en California la situación definitivamente es, o sea, la tarea es lo que en inglés llama load shifting, ¿no? Básicamente almacenar algunas horas de generación excedente y llevártelo a la tarde-noche, ¿no? Esa es la principal aplicación, ¿no? Pero en muchos países, en el 99% de los países del mundo no tenemos esa situación, ¿no? Que ojalá que la tendremos dentro de 20, 30 años, ojalá antes, ¿verdad? Pero yo creo que California es de los pocos lugares en el mundo donde tenemos esa situación, ¿no? En California también, eso hay que resaltarlo, ha habido incentivos, ¿no? Para esa creación de una reserva de capacidad, ¿no? O sea, tener alguien más que genere, ¿no? Tradicionalmente esta reserva de capacidad la proporcionan plantas de gas, ¿no? Pero pues no, ya no queremos eso, ¿no? Entonces las baterías son una muy buena opción. Y California tiene pagos de capacidad para eso. Texas también tiene pagos de capacidad. Y si usted se va a un mapa de dónde se instalan los sistemas de almacenamiento, son California y Texas, ¿no? Nuevamente política pública, no tanto la tecnología o el problema técnico en sí. Una pregunta. Sí, adelante. Doctor, excelente. Mi duda es, ¿qué cantidad de antenas eólicas para suplir un requerimiento, ¿no? Ideal para, digamos, la necesidad básica de una casa o que no haya esas fallas? Bueno, no había escuchado la palabra antena para aerogeneradores, pero qué interesante. No hablé para nada de pequeños aerogeneradores, a pesar de que he dedicado como 10 años de mi vida a pequeños aerogeneradores, porque lamentablemente no son económicos, no pueden competir hoy en día con paneles solares. Incluso si le agregas un sistema de almacenamiento, el sistema fotovoltaico va a ser mucho más económico. Entonces, puede haber aplicaciones de muy pequeña escala, ¿no? Para alguien que se lleva un aerogenerador móvil en la mochila cuando va de senderismo y carga su celular, ¿no? Ese tipo de aplicaciones sí, pero para la casa, francamente, hoy en día, como está la tecnología, no son una alternativa, ¿no? A gran escala sí, es una alternativa excelente y como acabo de mostrar, para Ecuador creo que Ecuador tiene todo el potencial para diversificar, ¿no? Porque sabemos que los apagones del año pasado se debieron a la sequía, ¿no? Que ni en Amazonía había agua, ¿no? Gracias al cambio climático tenemos este tipo de situación. Entonces Ecuador estaba muy confiado en que tenía abundancia de agua, ¿no? Y resulta que siempre no, ¿verdad? Hay ocasiones sí hay abundancia como actualmente, pero el año pasado no. Entonces hay que diversificar. La energía eólica sí varía en el día y un poco a lo largo del año, pero varía muy poco de año en año, ¿verdad? Mientras que la hidroeléctrica varía dramáticamente de un año al otro, como vimos, ¿no? Entonces hay que entender las escalas de variabilidad. No es lo mismo que algo varía que decir que varía sobre determinada escala de tiempo, ¿no? Entonces, la energía eólica es sumamente importante para la diversificación de la matriz energética de Ecuador. Sí, ya me tengo que parar.
Quedamos con varias inquietudes, las mismas que van a ser parte de los talleres ahora en la tarde. Mil gracias, doctor. Sí, sí. Vamos a seguir